Las emociones no se activan por casualidad. Cualquier emoción que nosotros sentimos intensamente, siempre hay un motivo por el cual se está activando. Y es un motivo que no es externo, que es interno. Vamos a entender cuáles son los elementos que realmente nos llevan a disparar las emociones que sentimos en cada momento. Básicamente son 5. El primero de ellos son los traumas. Cuando nosotros tenemos un trauma emocional, nos mantenemos sintonizados en esa emoción. Nuestro cerebro, de hecho, mantiene de forma permanente una red neuronal en la cual pues, nos estamos ahí secuestrados a nivel emocional. Ese es el primero de los elementos que realmente nos están llevando a sentir las emociones que nos sentimos. Segundo elemento, los bloqueos emocionales. Cuando yo activo un bloqueo emocional, cuando yo tengo un bloqueo emocional que se activa, por la circunstancia que sea, porque encuentro una situación en la vida que me lleva a resonar con esa emoción que tengo ahí dentro, pues en el momento en el que se activa ese bloqueo emocional se dispara esa sintonización a nivel emocional. En ese momento realmente pasamos a sentir esa emoción, pero como consecuencia de la activación del bloqueo. Tercer elemento que nos lleva a sentir las emociones que sentimos, el equilibrio o desequilibrio que hay entre nuestra vida y nuestras creencias. Es decir, si yo realmente estoy viviendo unas circunstancias en mi vida que no están acorde, que no están equilibradas, que no están alineadas con las creencias que yo tengo, que hay un desequilibrio, ese desequilibrio me lleva a activar esa respuesta a nivel emocional. Con lo cual, en realidad, son mis creencias las que me están llevando a sentir lo que siento en ese momento. Cuarto elemento que nos lleva muchas veces a sentir emociones, la resonancia con el entorno. Son emociones que no son nuestras, son emociones que son de las personas, animales, las circunstancias que hay alrededor, pero que nosotros nos ponemos a resonar con ellas. Imagínate por un instante, pues ese niño que está llorando en un restaurante. Tú observas ese niño y al cabo de un rato empiezas a sintonizar con él y empiezas a sentir la angustia que siente ese niño. No es tu angustia, es la de ese niño, pero tú estás resonando con él. O lo mismo si tienes un amigo que pues está pasando por una situación en la cual está deprimido, se siente mal, y tú estás sentado con él, empieza a hablar contigo, te empieza a contar su historia, empiezas a resonar con su historia, con él, y pasas a sentir lo mismo que siente él. Esas emociones no son tuyas, son suyas, y tú estás resonando con ellas. Se están activando simplemente por esa resonancia con el entorno. Con lo cual, la resonancia es el cuarto elemento que nos lleva a sentir las emociones que sentimos. En los niños esta resonancia es muy habitual. Los niños enseguida, cuando entran en casa, en función de cuál es el ambiente en casa a nivel emocional, ellos se ponen a resonar en esa misma frecuencia. Y después, evidentemente, eso muchas veces se les va quedando dentro, se acaba convirtiendo en bloqueos emocionales, se acaba convirtiendo en traumas. Bien, ese es el cuarto elemento que nos lleva a sentir las emociones que sentimos. Quinto elemento, y muy frecuente también, emociones que no son nuestras, que son de los espíritus que nos acompañan. Esos espíritus, cuando los llevamos dentro, pueden tomar el control de nuestras respuestas a nivel emocional, a nivel mental, a todos los niveles. Muchas veces esas emociones que sentimos, en realidad, son emociones de alguno de esos espíritus que llevamos dentro. Si no somos capaces de sacar esos espíritus, no seremos capaces de deshacernos de esas emociones que no son nuestras, por mucho que trabajemos a cualquiera de los otros niveles. Evidentemente, saber gestionar las emociones significa saber actuar en función de qué es lo que está activando esa emoción. De nada nos sirve trabajar a nivel de creencias, emociones que se activan por cualquiera de los otros caminos. De nada nos sirve trabajar a nivel de traumas, lo que se activa como consecuencia de las creencias. Evidentemente tenemos que identificar qué es lo que está activando esa respuesta emocional en esa persona. Tenemos que saber si es un trauma, y si es un trauma tenemos que sacar el trauma, tenemos que eliminarlo. Tenemos que saber si lo que está provocando esa respuesta es un bloqueo emocional, y si es así, eliminar el bloqueo emocional. Tenemos que saber si son nuestras creencias y trabajar a nivel de creencias en el caso de que sea así. Tenemos que saber si proviene del entorno y en ese caso tenemos que desconectar de esa resonancia que tenemos con el entorno. Y por supuesto, si fuera un tema de espíritus, tendríamos que eliminar esos espíritus de nuestra vida y mantenernos protegidos de ellos para podernos deshacer de esas emociones que estamos sintiendo. Es decir, gestionar las emociones no es complicado, siempre y cuando lo miremos desde la perspectiva de la activación de esas emociones y no desde la emoción en sí misma. La emoción en sí misma simplemente te está dando una información de lo que hay de coherencia o no con tu entorno, pero todo
proviene de una activación. Esa activación es donde está la clave para poder gestionar correctamente las emociones.